Permítame poner fragmento que acabas de mencionar. Iba producirla, para nuestra audiencia. Creo, señor presidente, que acabamos de recibir una notificación de que el Departamento de Estado está financiando, en realidad, un nuevo programa con Starlink. ¿Así se llama? ¿Sí? ¿Puede explicarlo? No quisiera hablar en nombre del Departamento de Estado, pero lo que sí puedo compartir es que llevamos años invirtiendo en herramientas de comunicación que permiten enviar información a Irán incluso cuando la conectividad a Internet está bloqueada. En concreto, empezamos a apoyar desde el principio el despliegue y funcionamiento de unos 200 Starlinks. De acuerdo, ¿sabes qué? Voy a interrumpirte. Será mejor que no hablemos de eso. Vale, entonces. Sí, sabes, en aquellos días yo estaba en Irán, Max. Como mencionaste, los 2 primeros días fueron muy tranquilos. La gente estaba protestando. Querían mostrar algún tipo de objeción a la situación económica. Después de todo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que habían intentado hacer todo lo posible para hundir la moneda iraní, y ese fue el resultado. Las protestas fueron la consecuencia de lo que habían hecho en Estados Unidos. Y luego ves cómo las protestas se convierten en disturbios. Me resultó muy extraño, porque en ese momento en particular, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, estaba intentando dialogar con economistas y con las élites del bazar, la élite del mercado allí, y de repente ocurrió algo sobre el terreno y todo cambió. La naturaleza de las protestas se transformó en disturbios, y empezaron a quemarlo todo. Fue muy extraño para mí presenciarlo. Sí, y fue entonces cuando aumentó la presión sobre Trump para que hiciera algo. El 14 de enero, quizá fue el 12 o el 14, después del apagón de Internet, que de forma reveladora detuvo los disturbios violentos y el cierre de Starlink, que los alborotadores usaban claramente para coordinar los desórdenes, Donald Trump se vio sometido a mucha presión para actuar o al menos decir algo. Pero los recursos militares estadounidenses no estaban desplegados. Acababa de secuestrar a Maduro, y la equipo de combate del portaaviones USS Gerald R. Ford seguía en el Caribe. El grupo de combate del portaaviones Abraham Lincoln no estaba en posición. Pero entonces Trump declaró, la ayuda está en camino. Eso alimentó la creencia entre la oposición iraní de que Estados Unidos iba a intervenir, y eso atrapó a Donald Trump. A partir de ese momento, Trump tuvo que autorizar el desplazamiento de 2 grupos de combate de portaaviones para que se situaran en posición. Fue entonces cuando reanudó esas negociaciones, que condujeron a la guerra en junio, y empezó a jugar al juego de Israel, convirtiéndose básicamente en un títere de Benjamin Netanyahu. Así que esa fue la utilidad, el propósito de esos disturbios de cambio de régimen. Y ahora podemos ver cómo una entidad del gobierno estadounidense, el National Endowment for Democracy, había preparado en cierto modo el terreno para el descontento y la insurrección en Irán. También estaba la evaluación que citamos en The Gray Zone de Stratfor, conocida en aquel momento como la CIA privada, que fue muy precisa al referirse a los disturbios como un puente hacia una posible intervención militar de Estados Unidos. Dijeron que esos disturbios no conducirían a un cambio de régimen, pero sí podrían desembocar en una guerra para provocar un cambio de régimen. Y básicamente ese era su propósito. Sin embargo, si se produjera una guerra de cambio de régimen, todas las protestas terminarían, pero en realidad ya habían terminado debido al apagón de Internet. Así que ahí es donde estamos ahora en Estados Unidos. Aquí en Washington, Trump se está preparando para su discurso sobre el Estado de la Unión y va a hablar sobre Irán. Los Juegos Olímpicos de invierno acaban de terminar. No podían hacer la guerra durante los Juegos. Todos los recursos militares que Estados Unidos puede reunir parecen estar listos. Puede que no sean suficientes, pero es lo que tiene Estados Unidos. E Israel está preparando
su propio plan de ataque en coordinación con Estados Unidos. Así que realmente hemos llegado a un punto de inflexión. La única otra fecha de esta semana que creo que es relevante, un acontecimiento, son las negociaciones del jueves, creo, en Ginebra. Y es ahí donde Trump, Witkoff y Kushner están diciendo a los iraníes que si no capitulan esencialmente, en palabras del propio Witkoff, si no capitulan, entonces los atacaremos. Sí. Entonces, Witkoff dijo algo sobre el programa nuclear de Irán, lo cual me resulta muy familiar. Es el mismo tipo de cosas que llevamos años escuchando de Benjamin Netanyahu. Esto fue lo que dijo Witkoff. Que todo tiene que ver con su programa civil. Y sin embargo, han estado enriqueciendo mucho más allá del nivel necesario para el uso nuclear civil, hasta un 60%. Probablemente estén a una semana de tener material de calidad industrial para fabricar bombas. Y eso es realmente peligroso, así que no puedo permitirlo. Esto es algo con lo que tienen que cumplir hasta que nos demuestren que, ya sabes, pueden. Así que, si la situación es tan grave, entonces hay que negociar, hay que hablar, en lugar de enviar un montón de armas a la región para ejercer presión. Parece que en la mente de la administración Trump, el gobierno iraní y el pueblo iraní, de algún modo, se rendirían. Pero eso no va a suceder, Max. Esta gente no tiene ni idea de lo que está ocurriendo en Irán, ni de lo preparados que están los iraníes para cualquier cosa. Están preparados para negociar. Están preparados para la guerra si Estados Unidos decide atacarlos. Y después de todo, están hablando del jueves, como mencionaste. No sé qué resultado obtendremos el jueves, porque no es muy prometedor cuando se envían tantas armas a la región. Entonces, ¿cuál es tu evaluación de la situación actual? Es tan frágil. Creo que incluso una operación de bandera falsa podría provocar una nueva guerra en Oriente Medio. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Hoy se ha informado de que Jared Kushner y Steve Witkoff serán quienes determinen si debe haber una guerra, basándose en su evaluación de las negociaciones y en si pueden avanzar. Así que tenemos a dos partidarios del movimiento sionista profundamente implicados en el proyecto del sionismo. Jared Kushner, mucho más que Steve Witkoff, pero la familia de Witkoff está integrada en esta red de intereses empresariales y élites pro-sionistas. Y Jared Kushner, como se sabe, nacionales, it's small a Benjamin Netanyahu, talentsu. Tendría que levantarse de la cama para que Netanyahu pudiera quedarse en su casa. Prácticamente estaba en la cama con Netanyahu. Así que este es quien queda para tomar esta decisión. Jared Kushner no ocupa ningún cargo en el gobierno de Estados Unidos. Ni siquiera se informó a los seguidores de Trump, ni siquiera a los del círculo más cercano de Trump, que Jared Kushner desempeñaría un papel en esta administración. Y aparece de la nada. Y ahora depende de él tomar lo que será, creo, una de las decisiones más trascendentales de nuestras vidas y sin duda de la administración Trump. Decidirá que Trump se va a rajar, como dicen sus oponentes, es decir, que Trump siempre se echa atrás y que retirará todos esos recursos militares, decepcionando a Netanyahu. Porque Netanyahu nunca más podrá reunir tantos recursos militares estadounidenses ni un nivel de despliegue de fuerzas semejante alrededor de Irán, probablemente en lo que le queda de vida, con un presidente en el cargo que controla ambas cámaras del Congreso a través de su partido, que es esencialmente un vehículo de influencia israelí mediante donaciones, cientos de millones de dólares de Miriam Adelson, Paul Singer y otros multimillonarios sionistas afines al MAGA. Esta es una oportunidad única en la vida para Netanyahu, y si Trump se echa atrás, si Trump encuentra una vía de escape, lo cual en realidad sería lo correcto, no solo política o diplomáticamente, sino también militarmente para Estados Unidos. Si no lo hace, los Androideris estarán food use. Ugdena, mentuyu grace morro protharin disgorf, amandera fasing.
go for some black operations, a false flag. They could just directly attack Iran too, as they did. También podrían atacar directamente a Irán, como hicieron en junio. Y ese es el otro problema con estas negociaciones. Dejando de lado la profunda implicación ideológica que el equipo negociador estadounidense tiene con el proyecto del sionismo, Israel es simplemente una incógnita. Y ahora Israel reconoce, con razón, y esto está apareciendo en los medios israelíes, que Irán está alcanzando la paridad militar con sus propias fuerzas. A Israel se le ha regalado todo tipo de artilugios e inversiones de alta tecnología posibles por parte del imperio más poderoso de la historia, junto con un puente aéreo de facto de JDAM, bombas de gran potencia y F-35, F-18, F-15. Tienen la fuerza aérea más poderosa. They have the most powerful air force other than the US. They have one of the most powerful air forces in the world. Aparte de Estados Unidos, tienen una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo. Y sin embargo, se han visto obligados a reconocer, tras la guerra de 12 días, que Irán, a través de su programa de misiles balísticos, es capaz de enfrentarse a ellos en un punto muerto y forzarlos a exigir un alto el fuego. Desde esa guerra, Irán no solo ha reabastecido su arsenal de misiles balísticos, sino que ha superado sus niveles anteriores y ha producido más sistemas móviles de lanzamiento de misiles, así como más bases militares subterráneas de facto para sus misiles balísticos, sus miles de drones y sus minas marinas. Irán también dispone de minas marinas similares a drones que pueden moverse para evitar los sistemas de dragado de minas. Su ejército, que se desarrolla principalmente sobre una base autóctona, está recibiendo ahora un nuevo apoyo, en su mayor parte desconocido para mí, de Rusia y China, y ese apoyo es más fuerte que nunca. Así que quienes han dicho que Irán está en su punto más débil, he visto incluso a algunos analistas que considero creíbles decirlo, se equivocan. Los israelíes lo entienden. Enlacé en Twitter un artículo del periódico más leído de Israel, Yediot Aharonot, que informaba de que funcionarios israelíes están informando con urgencia y presionando a sus homólogos militares estadounidenses para atacar a Irán porque están muy preocupados por la naturaleza del programa de misiles balísticos iraní. Estos disturbios, que fueron provocados en parte por el asalto económico de Estados Unidos a la economía iraní mediante sanciones, generaron la sensación de que Irán es débil, de que Irán está tambaleándose internamente. Pero los israelíes entienden que militarmente Irán se está volviendo demasiado fuerte. Y por eso creo que incluso si ahora hay negociaciones que tienen éxito, solo se está retrasando lo inevitable. Mientras exista este proyecto del Gran Israel en la región, la guerra con Irán será, en última instancia, inevitable, y la presión sobre cualquier presidente estadounidense, la abrumadora presión, especialmente sobre un republicano como Trump, será simplemente insuperable para que ese presidente no ataque. Hemos visto que el Pentágono por fin está hablando de cómo una guerra con Irán llevaría tiempo, que sería prolongada. No sería una guerra rápida ni un ataque rápido. Causaría enormes bajas y traería graves consecuencias para Estados Unidos. Aquí está el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane. Advirtió al propio Donald Trump, que teniendo todo eso en cuenta, ¿cuál sería el objetivo principal? En tu opinión, en lo que respecta a la administración Trump, ¿cómo ves la combinación de fuerzas? Por un lado, vemos al general Kane salir y decir que si se inicia esta guerra, será una guerra continua, una nueva guerra en Oriente Medio que podría prolongarse. Por otro lado, vemos a personas como Lindsey Graham y otros, que son mayoritariamente partidarios de la guerra, que quieren provocar un nuevo conflicto en Oriente Medio a favor de Israel y utilizar a Estados Unidos como intermediario contra Irán. ¿Cómo ves la combinación de estas fuerzas dentro de la administración Trump? Bueno, empecemos con Lindsey Graham.
Es otro vehículo de la influencia israelí, se puede ver claramente. Ya ha hecho 2 viajes a Tel Aviv este año, y mientras él viaja a Tel Aviv, Netanyahu viaja a Washington. Se intercambian los papeles. Es como un juego de trileros, un juego de 3 cartas, en el que no se puede distinguir quién es el israelí y quién es el estadounidense. Pero al intercambiar sus lugares, crean un coro que Trump escucha, que debe atacar a Irán. Netanyahu se reúne con todos sus aliados en Washington, proporcionando a Trump y a su equipo todo tipo de información de inteligencia que exagera la inminente capacidad nuclear de Irán. Steve Witkoff declaró esta semana que Irán está a una semana de tener una bomba nuclear, algo que obviamente proviene de los israelíes. Mientras hablamos, ahora mismo a las 3 en punto, Marco Rubio, el director del Consejo de Seguridad Nacional y el secretario de Estado, han convocado una reunión sobre Irán. El director de la CIA, John Ratcliffe, también está allí. Esa figura al estilo de Lindsey Graham, que como escribí el año pasado, es conocida dentro de la administración como el taquígrafo del Mossad, porque recibe los informes del Mossad y luego se los transmite directamente al presidente. Susie Wiles es la jefa de gabinete que se asegurará de que no haya disidentes en esas reuniones. Tucker Carlson, recién salido de desmantelar al embajador de Estados Unidos en Israel, o no estoy seguro, quizá fuera el embajador israelí en Estados Unidos, Mike Huckabee, en Jerusalén, en una entrevista de 2 horas, apareció en la Casa Blanca. Y quiero decir, cualquiera podría adivinar por qué estaba allí Tucker. No fue para comer en Burger King con Donald Trump, fue para presionar a Trump contra una guerra con Irán, para advertirle de las consecuencias y para ponerse en el lugar de Charlie Kirk, el difunto líder de Tephusa, que el año pasado intentó advertir a Trump y fue reprendido por el propio presidente, con mucha ira, por advertir sobre una guerra con Irán. Creo que fui el primer periodista en revelar eso. Son fuerzas en competencia, pero son fuerzas políticas. Pete Hegseth, él es el secretario de guerra, lo que antes se conocía como el secretario de defensa. En realidad, me gusta este nuevo título. Es más honesto sobre lo que es el Pentágono. Hegseth hará lo que estas fuerzas le digan que haga. Solo quiere mantener su puesto. Recientemente estuvo entrenando con algunos cadetes militares, levantando lo que parecían pesas falsas, afirmando que estaba levantando 160 kilos. No sé si está en un ciclo de esteroides o si las pesas eran falsas, pero no importa. Este tipo de espectáculos demuestra que Pete Hegseth no es una persona seria y que los verdaderamente serios están en el Departamento de Adquisiciones del Pentágono, los que tienen que averiguar cuántos recursos militares hay disponibles y, sobre todo, cuánta capacidad de ataque a distancia puede reunir realmente Estados Unidos y durante cuánto tiempo frente a un ejército como el de Irán. Las personas serias del Pentágono están en la DIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, inteligencia militar, los que determinan cuál es la capacidad de Irán, su propia capacidad de disuasión, su habilidad para resistir ataques, y así sucesivamente. No están en la cúpula, en el nivel político. Y luego están los altos mandos del Pentágono, los generales, incluido Dan Kane, que han tenido que tratar con la DIA, con el área de adquisiciones, y conocen las cifras. Kantan en Sirthing su Mall. Quiero decir, Kane, supongo, también es más ideológicamente afín al MAGA que Mark Milley u otros anteriores jefes del CENTCOM, pero está observando los hechos fríos y duros. Está reconociendo que esta guerra puede que no sea ganable con un asalto relámpago a Irán, que podría alargarse durante semanas o meses sin siquiera lograr un cambio de régimen, matando posiblemente a decenas de miles de personas, provocando una crisis económica global y quizá desestabilizando las dictaduras familiares en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Pero para él, es una cuestión de si es o no ganable militarmente. No creo que esté considerando siquiera las cuestiones políticas o morales.
Se trata simplemente de si pueden hacer el trabajo y de lo que Irán puede hacer en respuesta. Y filtró, o alguien de su entorno filtró, a 3 grandes medios de comunicación en Estados Unidos que el Pentágono y el Estado Mayor Conjunto están esencialmente preocupados, si no abiertamente en contra, de iniciar esta guerra. Así que, si Trump hiciera esto, sería simplemente otra confirmación de que se trata de una guerra por Israel, por los elementos ideológicos que han capturado la Casa Blanca y que no representan al público estadounidense, el cual se opone a esta guerra en gran medida. Aproximadamente el 70% del público estadounidense se opone. Creo que el 95% de los demócratas registrados se oponen. Ni siquiera representa al ejército estadounidense, que ya ha expresado su oposición. Representa a esta facción de fanáticos ideológicos que son partidarios del proyecto del Gran Israel y de la filosofía fundamentalmente desestabilizadora del sionismo.